bienvenida a mi canal Vuelo Libertad. En primer lugar, pedir disculpas por algunos problemas a veces de sonido. No tengo ni idea por qué. De vez en cuando, el mismo micrófono, un Harman que vale, pues, 100 euros, pues a veces te graba de una manera, otras veces graba de otra. No tengo ni idea de por qué. Mismo plataforma, mismo todo, y a veces hace cosas raras. Y por supuesto, no me voy a gastar 500 o 600 euros, lo siento mucho, en un micrófono porque esto lo hago sinceramente porque me gusta, porque quiero hacerlo, pero la economía no da para gastarse ese dinero en un micro, por muy bonito que sea. Si alguno me lo quiere regalar, pues oye, me lo diga y encantado y lo hacemos mejor. Pero esto es lo que hay, ya digo, no sé por qué, a veces un vídeo sale más claro, otro menos claro, porque es mismo micro, mismo espacio, mismo todo. Eso primero. Segundo, me pedisteis que hablara de la tercera parte sobre energías en lo referente a energías negativas y cosas por el estilo que nos pueden influenciar, profundizar en ello. Bien, pensé en ello y por eso he hecho este vídeo, porque tiene que ir previo. El trabajar con energías de esa forma implica una responsabilidad y el tema de madurar y envejecer, que es el título, va relacionado con esto. Si esto no se entiende bien antes, eso es como jugar quizás con cerillas cerca de un granero. Puede ser negativo. Entonces, creo que vamos a hablar de esto porque además va a ayudar a más personas con más cosas. Así que hoy vamos a hablar de el asunto de madurar y envejecer, que no son sinónimos. Al contrario, a veces hasta son opuestos. Hay personas que maduran muy pronto y hay personas que no maduran nunca. Pero envejeceremos todos, eso está claro. Entonces hoy, si os parece bien, con esta motivación, hablaré de este asunto, a ver qué podemos aclarar. En mi libro El 600 que quiso ser un Porsche, que es una metáfora y es un manual de crecimiento, es un manual para las personas que quieran, pues, plantearse ir más allá de sus límites, hablo precisamente de esto de madurar y envejecer. Y hablo en una conversación que hay entre el 600 y el ser que le ha parecido que le está guiando. Entonces están hablando, el 600 se está defendiendo diciendo que bueno, él es como es, todo le indica que no puede ser otra cosa, porque si los humanos que saben más y son más inteligentes y más todo dicen que tal como eres no puedes cambiar y así te mueres, pues tendrá más razón, ¿no? Y hablan de eso, de que maduran y demás. Entonces le contesta su aparición, su guía, le dice: ¿de verdad crees que los humanos crecen? Cuando se refiere a crecen, se refiere precisamente a ese crecimiento interior. Dice: no te equivoques, aparentemente los humanos crecen, parece que maduran, porque su rostro pasa de ser alegre y sonriente a serio y grave. Da la impresión de crecer, porque cada vez que abren la boca pueden decir cosas que parecen más complicadas. ¿De verdad crees que eso es crecer? Entonces, crecer es ser algo más de lo que somos, es ir más allá de los límites que la naturaleza, la vida, la sociedad o cualquier otra aparente condición imponga. Bueno, esto concretamente es lo que sucede a la mayoría de los seres humanos. El hecho de ponerte más serio, más adusto, más ceño fruncido, pues parece que es un sinónimo de madurez. Pero eso es una paradoja. Es algo que, bueno, se da por asumido, que cuando se tienen años se va madurando, y bueno, pues las personas van adquiriendo a lo mejor posiciones en la empresa, van adquiriendo responsabilidades familiares, van adquiriendo una serie de cosas, y sobre todo van adquiriendo rasgos que se asocian con madurez, pero en realidad es vejez. Y quiero decir esto porque, siendo muy joven, leí una frase, no sé de quién, que decía que a partir de los 40 todo el mundo tiene el rostro que se merece. Y aquello entonces me impactó. Y me impactó porque tenía la costumbre, desde muy pequeño, de observar mucho a las personas. Siempre observar a las personas me resultó un mundo extrañísimo, algo
me resultaba sorprendente, no entendía muchas cosas. Y cuando leí aquello, pues busqué en esa línea lo que quería decir, el rostro que se merece. Y claro, vas por el mundo y ves muchos rostros, pues adustos, con el gesto duro y demás. Y empiezas a pensar si es la vida como les ha tratado, si es como son, qué sucede. Y también te das cuenta de una cosa graciosa. Vas, por ejemplo, en un transporte público, les ves a todos muy serios, muy tal, y de pronto entra un bebé con su madre, y de pronto todo el mundo le cambia el rostro. Aquello siempre me llamó mucho la atención, esa parte mágica que parece que hacen los bebés en algunas personas, en una gran mayoría de personas. Entonces yo miraba aquello y me pasé muchos años intentando comprender por qué unas personas envejecen de forma gloriosa, con una sonrisa, con un brillo en la piel, en los ojos, y otras, siendo mucho más jóvenes, están envejecidas. Ya decía Castañeda que la vejez es invencible, que la podemos retrasar, pero que nunca la podemos vencer, ¿no? Pero ¿cómo es posible que pase algo de eso? Entonces, bueno, pues sí que te das cuenta que en clases más acomodadas, esa, digamos, mejor presencia dura más. Y lo puedes pensar que está asociado al dinero. Pero no es cierto, porque llegas a conocer personas con posiciones buenas laborales, bien situados, y están hechos polvo. Y conoces personas que es todo lo contrario y están bien. Y puedes pensar que quizás es el fracaso, el éxito, y no. Mira, tengo un conocido, un amigo, le vi la última vez hace cosa de un año. Es un hombre que tiene que tener entre 72, 73, 74 años. Lleva el pelo largo, blanco, muy espeso. Pero, aparte de que no le echas la edad que tiene, porque no tiene el aspecto de la edad que tiene, y no hace meditación ni hace nada por el estilo, es la energía que tiene, la fuerza que tiene, la vitalidad que tiene. Y hoy su situación económica es una situación económica ajustada. Pero este hombre ha tenido muchísimo dinero. En su época, y no le agradaba de ello, fue por el roce que teníamos, que un día me lo contó, me lo habló. Él vivía en una zona residencial de Madrid, un barrio muy bueno, y su chalet donde vivía estaba pegado al chalet donde tenía la empresa. Y actualmente, sinceramente, por lo que sé, su vida es muy ajustadita. Pero no está amargado. Cuando te encuentras con él, nunca habla mal de nadie, nunca se lamenta, nunca se queja, nunca... O sea que el que una persona tenga mejor rostro, peor rostro, eso de a partir de los 40, no depende tanto de un tema económico como de algo que lleva a la persona dentro. Entonces, estudiando, me di cuenta que las personas que envejecen, no las personas que maduran, son personas que siempre te están contando la misma historia de sí mismos, constantemente. Y son personas que constantemente también la responsabilidad del que les pase es de otro, o de algo que les pasó. Entonces no te cuentan más que una cosa, cómo la vida les ha tratado a ellos. Y cuando digo vida, digo el conjunto de la vida, hechos, personas, situaciones y demás. Pero no te cuentan nunca cómo ellos han tratado a la vida. Eso es por lo menos lo que yo me he dado cuenta. Entonces, la diferencia entre madurar y envejecer está, para mí, en la responsabilidad. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, ahora mismo me ha venido una historia que bueno, lo ilustra, por ejemplo. Es de una persona que se casó con 26 años y la persona con la que se casó resultó ser una persona violenta, irascible, una serie de cosas. Un perfil muy extraño, muy extraño. Puedo decir que la propia persona nunca entendió cómo
cómo esa persona era tan violenta, porque no lo aparentó. Fue una sorpresa. Fue de estas cosas, como dicen, que te casas y la persona cambia. Pues esas cosas suceden. Bien, pasados como 15 años, esta persona hablando con otra persona del entorno profesional, le pregunta por sus hijos y le dice que bien, le explica una serie de cosas, pregunta por su hija a esta otra persona y le dice que sí, que está bien y que muy bien en tal empresa. Y dice, en tal empresa sí. Dice, ¿y qué tal le va? Dice, hombre, tiene una persona que está por encima, como posición de jefe, por encima, y se le tiene la vida mareada. Y es que, y sinceramente, mira, porque le ha salido un cambio dentro de la propia empresa, ha sido 3 meses y se va. Si no, se iría de la empresa. Y tirando del hilo, como conocía la empresa, era la misma persona. Quiero decir, ya la persona se había metido en los 40 y pico años y sigue siendo una persona violenta, de un perfil agresivo, era lo mismo. Pero lo más curioso es que, y aquí es donde viene la gracia, es que han pasado todos esos años, o sea, estamos hablando de que han pasado más de 20 años desde este hecho, y ahora resulta que por una serie de casualidades, esta persona me dice que esa otra persona, por las redes sociales, le está acosando a ella y su pareja. Ambas personas se sienten y le está diciendo cosas feas, atacando y demás. Y claro, ¿por qué se pone en evidencia esta persona de esa manera tan absurda teniendo pues ya más de 60 años? Porque no ha madurado. Las personas no maduran. Y entonces, ¿madurará de aquí a que tenga 80? Quizás. Pero cuando una persona a lo largo de su vida no ha madurado en un periodo entre los 20 y los 40, de los 40 a los 60 se vuelve muy complicado y de los 60 para adelante se vuelve casi imposible. No es imposible, pero al menos que hagas un trabajo concreto, consciente y demás irresponsable, no lo vas a lograr. ¿Y por qué? Porque te has pasado la vida haciendo responsable a otro y a otros de tus propios problemas, de tus propios fallos. Entonces tengo un ejemplo, por ejemplo, esta persona que estaba diciendo, este amigo conocido, 70 y pico años, brillante, brillante, lo ves brillante, o sea, es brillante, brilla. Y tienes el ejemplo de personas, como yo decía, que te encuentras en el metro, te encuentras en el transporte público y los ves que están con una carga y demás. Y ya digo, y no es un tema de dinero. Y eso, por ejemplo, lo ves en las redes sociales, lo ves cuando entras y quizás se entra en un debate y le entregas una información a una persona y la persona te lo rebate y entonces de pronto dice, mira, no voy a discutir contigo, le pegas 3 enlaces, directo, pum, 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 uno tras de otro, y te das cuenta que la persona te agrede. Y tú dices, ¿cuál es el problema? Pues el problema es una cosa que hemos hablado alguna vez, que es la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un problema muy, muy importante porque es el arte del autoengaño. Es el arte de justificarte, es el arte de engañarte a ti mismo. Entonces la persona ha tomado una posición frente a la vida, toma una posición frente a una serie de creencias y tú le das una información que desmonta eso y lógicamente se enfurece. No puede admitir jamás que está equivocada. ¿Por qué? Porque las personas no maduran, solo envejecen. ¿Qué sería necesario para madurar? Pues tomar responsabilidad. Pero fijaros una cosa, fíjate una cosa. Y lo voy a ilustrar como un detalle, por lo que está pasando ahora mismo. Tú no puedes tomar conciencia interna de quién eres si primero no tomas conciencia del mundo que te rodea, de la realidad que te rodea. Quiero decir, en estos momentos tenemos un encierro por el tema del bicho y he observado mucho a las personas por la calle, por todas partes. Y me he dado cuenta de algo muy triste. Y te lo voy a saltar, te voy a contar. Y es que en 1916, estoy hablando de memoria, pero creo que sí, Woodrow Wilson ganó las elecciones a la presidencia norteamericana con una campaña en la cual
no a la guerra que se estaba librando en Europa, la Primera Guerra Mundial. Un año después, habían dado la vuelta totalmente a base de manipulación de la información que entregaban de los medios y toda la gente. Y la gente ya estaba por la guerra. Sí, vale que hundieron Lusitania, pero Lusitania fue un montaje, eso se sabe. O sea, mandaron ese barco a una zona infestada de submarinos alemanes, que además ese barco llevaba material para las fábricas de armamento. O sea, es que, y sin escolta, o sea, buscaban esa guerra. Pero consiguieron transformar la mente de un país que estaba en contra de la guerra, que decían que tus hijos no irían a la guerra, a un país donde el que no estaba dispuesto a alistarse era un cobarde, estaba marcado. Y eso es lo que yo estoy viendo ahora en nuestra sociedad. La gente está tan comida el coco que tú no puedes ir normal por la calle. Las ves asustados, los ves, no sé, hace pocos días salgo del ascensor en un supermercado y me encuentro con una señora con un carro, no puedo casi maniobrar, y claro, tengo que maniobrar, pero al maniobrar me quedo a 1 metro de la persona. Se puso histérica. Pero, ¿qué sucede? Y ves por personas, eso que llaman aquí, hemos llamado en España, la policía de balcón. Las personas están peor que la propia situación. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque creo que al día de hoy, si la manipulación no hubiese sido en torno a una pandemia y una serie de ideas que se han metido en la cabeza, que a poco que las analices no encaja ninguna, porque la primera que tienes que darte cuenta es una muy simple. Si eso se ha creado artificialmente y se ha creado, es porque hay una finalidad. Y si se ha soltado es porque tiene un fin, un interés. Si no, no sucedería. O sea, hay algo ahí. Pero el problema es que yo veo que es de la misma forma que ha sido eso, te meterían mañana en una guerra y lo harías. O como hablo en mi libro Desde el otro lado. ¿Qué piensan en ese libro? ¿Qué dicen los sembradores de mundos? Que tienen miedo precisamente que un día este planeta se lleve a una situación límite en cuanto a su habitabilidad, o se haga una ficción y sea muy fácil embarcar a todo el mundo hacia una conquista de mundos que hoy pues viven su vida, son pacíficos, y lo que explico en ese libro. Y yo me doy cuenta de eso, y me doy cuenta porque las personas, en líneas generales, la masa no tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad significa cuestionarte tus creencias. Y para empezar hay que cuestionar las creencias que están fuera de tu marco. Entonces se dice que entre el 3 y el 5% de nuestros pensamientos son conscientes y estamos gobernados por el 95-97% de nuestros pensamientos inconscientes. Esos 60.000 pensamientos a cabo del día. Pero eso es un optimismo. Quizás tú, si eres especialmente consciente, si eres especialmente exigente, si estás entrenado, tengas ese 5%. Si eres una persona medianamente exigente, tendrás un 3%. Ahí se mueve la cosa, pero la gran masa apenas tiene un 1. Nada más. Entonces, por eso la gran masa envejece y no madura. Por eso los grandes pueblos, los pueblos nunca maduran, siempre envejecen. Nunca alcanzan la madurez, siempre siguen en la infancia, como dijo alguien una vez. Entonces, si tú quieres dejar de seguir en la infancia y quieres no envejecer, sino madurar de esa forma brillante que digo, lo primero que tienes que hacer es aceptar tu responsabilidad. Dejé un vídeo que para mí es muy bueno sobre el lenguaje, cómo te hablas. Pero como todos los vídeos donde no hablo de teorías, de historias, de depredadores, de parásitos y demás, pues tienen menos éxito, hay menos comentarios. ¿Por qué? Porque estoy poniendo ejercicios. Y lo que más gusta, y lo siento decirlo así, son los juegos mentales y las distracciones. Pero un trabajo como ese es complicado. ¿Por qué? Porque, como decían en los ejercicios, cuéntame tu historia en papel y ahora cuéntame otra historia. ¿Qué sucede? Las personas siempre se están contando la misma historia. Y siempre, quizás, están con una historia hasta los 40 y de golpe a los 40 cambian y empiezan a contarse otra historia. Pero siempre se están contando una historia que explica la razón de por qué ellos son así. Mejor dicho, explica, no, justifica.
Pero como le dijo una persona, a mí no me importa de dónde tú vengas. Lo de menos es dónde vengas, lo importante es dónde vas. Como expliqué en el vídeo, precisamente sobre las energías, y hablaba de ese efecto que tenemos que es el placebo, que tu mente le cuentas algo y reacciona como si ese algo fuera cierto. Las personas que tienen esa múltiple personalidad y de golpe una de las personalidades tiene una enfermedad y la otra no. Incluso es ciega y la otra personalidad no es ciega. Es increíble. ¿Por qué? Porque es el programa bajo el que funcionas. Entonces las personas están repitiendo siempre a mi historia, siempre, siempre, siempre. O siempre te están diciendo que la responsabilidad es de otro. La culpa es de otro. Su vida es así porque sus padres no sé qué. O porque... Sí, y tienes razón. Pero aquí está el asunto. Cuando tú aceptas la responsabilidad sobre ese marco que he dicho que tienes, porque fuera de ese marco no tienes posibilidad. Tú no tienes posibilidad, en un momento dado, si han financiado con no sé cuantísimos millones de dólares la investigación de ese virus para hacerlo más infeccioso, más contagioso, ¿tú qué responsabilidad tienes sobre eso? Eso es absurdo. ¿Tú qué responsabilidad tienes sobre las decisiones de un gobierno que te encierra en casa? Tú no tienes, pero como digo siempre, dentro de eso sí. Entonces distingues muy bien aquello que no puedes hacer nada de aquello que puedes hacer y toma responsabilidad. Entonces empiezas a pensar y como yo expliqué, descubres que todos los problemas sentimentales que has tenido en tu vida vienen por una programación de pequeñito, de pequeñita, porque en tu casa también eran infelices. Que todos los problemas de economía y demás es por una serie de programas que vienen desde pequeñito, o de tu salud. Que desde pequeñito te enseñaron que, bueno, pues comer era una cosa buena y además tú descubriste que te quitaba la ansiedad y hoy tienes la edad que tienes y no hace más que zampar y estás gordo, estás gorda. Y la culpa la tienen los tiroides, no, la tiroides, no, perdón. O la culpa la tienen, no, es que a mí me engorda hasta el aire. Claro, dices que te engorda el aire y el aire te engorda. Pero si el aire, cuanto más calidad de aire fuere, más engordada, porque la calidad se supone que es mejor, pues en Etiopía y países como Somalia y demás estarían todos gordísimos, porque el aire es muy puro. No, engordas porque zampas. Punto. Pero es mejor buscar una excusa. No, es que mi cuerpo, mi metabolismo, mi no sé qué. No, no, es así porque zampas. Pero te estás buscando justificar y pasa con el dinero y pasa con la pareja. No, es que a mí mi pareja no sé qué, no me comprendió, no me entendió, no me hizo qué. No, es que el dinero no sé qué. No. Hay circunstancias fuera del marco que lógicamente van a influir. Pero dentro del marco, ¿qué haces? Y esa responsabilidad es muy importante porque cuando tú empiezas a analizar, como en aquello que te conté de mi historia sentimental, das la vuelta y regresas a la fuente, regresas al origen y vas desmontando los programas como se hace en regresiones. Que viene una persona y viene con un programa y tú tienes que buscar con ella el origen de ese programa para desinstalar el programa. Cuando tú tomas responsabilidad, dices, vale, esto me ha pasado, vale, de acuerdo, ha pasado esto. Esto es una cosa, es una desgracia. Te ha podido tener un accidente de coche, se ha podido morir una persona que quieres, se ha podido pasar lo que tú quieras, lo que tú te dé la gana. Bien, esto ha sido así. Ahora, ¿qué hago yo o qué he hecho yo con esto, con este material que he hecho? Y cuidado, que entiendo perfectamente que tú, cuando le viene la vida y te zasca, hace paf así, pega una colleja fuerte, te quedas a lo mejor de rodillas sin aliento, puedas pasar una época de victimismo. Pero hay una cosa es tener el sentimiento de víctima y otra cosa es ser una víctima. Una cosa es ser una persona que en un momento dado delega y no puede hacerse cargo. Y otra cosa es ser un irresponsable. Son cosas diferentes. Una cosa es tomar una decisión egoísta y otra cosa es ser un egoísta. Quiero que entiendas bien la diferencia que hay entre una cosa y otra. Son muy diferentes. Entonces, a mí me han venido personas destrozadas. ¿Por qué? Porque había llegado a la vida de zasca. ¿Y qué haces con esa persona? Esa persona no la puedes acusar de victimismo, no la puedes acusar de nada, no, simplemente es eso, o sea, es que es normal. Tienes que ayudar a que se recomponga, que se reconstruya,
que vuelva a tomar su energía, su fuerza, y en ese momento tome responsabilidad con lo que le ha quedado para llevar su vida adelante. Y es muy importante porque cuando empieza a descubrir la persona los programas internos, no sé si te acuerdas cuando yo he hablado de que este montón de traumas y debajo está el ser, pues cuando empiezas a quitar cosas, ese ser que llevas dentro, esa entidad que tú eres, como tiene tanta ansiedad de felicidad, de vivir, de algo más grande, pues empieza a suceder algo extraño. Empieza a clarificarse cada vez más cosas. Te puse el ejemplo de una rama donde hay hojas. Bueno, pues es que si tú cortas de abajo, todas las demás hojas se caen. ¿Comprendes? Empieza a aclararse todo. Y va muy rápido si le das la oportunidad. Porque además pasa algo curioso. Y es donde yo creo que está la clave entre envejecer y madurar. De golpe tienes acceso a una fuente de energía mucho más potente. Quiero decir, hasta este momento, donde tú estás apegado al tema material y a la historia que te estás contando, cuando tú comes, cuando ingieres comida y demás, solamente tienes acceso a una parte de la energía que todo eso que te puede dar. En el momento en que tú te abres, es como si tu capacidad de absorber energía fuese superior. No sé muy bien cómo funciona. Es quizás un poco más como lo del prana, que dicen que los yogis se pueden alimentar del prana, de la energía universal, de lo que está ahí. Bien, pues es un poco igual. Es como si de pronto cuando abres espacio para esa energía que eres, que llevas dentro, que todos llevamos dentro, de pronto esa energía pudiese empezar a alimentarse de la energía que hay más allá. Y de pronto tienes una persona como esta que te contaba, con 70 y pico años, enérgico, fuerte, optimista, abierto, una persona con la que te da gusto estar hablando, una persona que te satisface, no esas personas que estás deseando decir, bueno, mira, cállate la boca porque me estás deprimiendo. Porque claro, es que me estás repitiendo la misma historia que iba repitiendo 20 años. Deja de contarme la historia, déjame de contarte lo malo que ha sido la vida contigo, déjame de contarme tus rollos. Toma decisión y cambia. Cambia porque puedes cambiar, porque nunca es tarde. Porque tengas la edad que tengas, estés donde estés, lo que no sabes es el tiempo que te queda. Entonces el tiempo que te queda tienes que vivirlo con calidad. Entonces, resumiendo, asumir la responsabilidad, primero clarifica los programas, porque al preguntar qué parte de responsabilidad tengo yo en esto, empiezas a mirar desde otro lado el problema. Empiezas a pensar fuera de la caja. Tu caja es los demás son muy malos, los demás tienen la culpa y yo soy un desgraciadito y yo soy una pena, ¿vale? Y a mí me ha pasado esto y pum, pum. Cuando empiezas a decir, bueno, miremos la caja desde fuera, empiezas a decodificar programas y empiezas a evolucionar, cambiar. Eso permite que la energía abra. Y al abrir esa energía consigues dos cosas más. Muy importante. Primero, te puedes comprometer con un proyecto más grande contigo mismo, tengas la edad que tengas, un proyecto de crecimiento, un proyecto de evolución, un proyecto de ir más allá. Y además lo puedes hacer porque tienes la integridad, la honestidad, la coherencia, lo que te quieras, esta palabra honestidad, ser íntegro, ser coherente, todo va en el mismo grupo. Ponme en un lado tienes el compromiso y por otro lado tienes esto. ¿Por qué? Porque si tú no eres coherente, si no eres íntegro, si no eres una persona que lo que estás diciendo encaja, si no dices una cosa, sientes otra, piensas otra, y ahí, si no te vuelves coherente porque lo que piensas, lo que dices y lo que sientes tiene armonía, porque has desenmarañado aquel follón, aquella maraña de pensamientos que tenías que no eran reales, entonces tú te vuelves fuerte, porque tienes todo esto, esta integridad, esta fuerza, y puedes tener el compromiso. Y entonces, porque el compromiso para hacer algo es muy importante, pero no lo puedes tener si esto no es fuerte. Entonces, tienes esas dos cosas para crecer. Por eso la responsabilidad es esencialmente muy importante, porque te abre todo este canal. O sea, una sola cosa, una sola, te abre muchísimo más. Podría hablarte más sobre la responsabilidad y sus resultados, porque lo he visto en personas que le he dicho, déjame contarme tu historia, cuéntame otra vez, escríbeme una historia, la historia que quieres vivir.
Y el cambio es brutal. Digo, déjale de culpar a esa persona lo que te pasó hace no sé cuantísimos años y hazlo. Pero son personas que quieren hacerlo. Cuidado. Porque no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. No todo el mundo está dispuesto a enfrentar esa disonancia cognitiva y aceptar que lo que les ha pasado también ellos tenían culpa de algo, ¿no? Y esto es muy importante cuando tú vas a trabajar con energía, cosa que de la que hablaremos en el próximo vídeo. Porque los dos primeros ejercicios que comenté son sobre todo para sanar, son sobre todo para abrirte cosas, ¿no? Pero el último es más delicado y si no tienes una buena dosis de coherencia, de cohesión interior, de esa honestidad que hace falta, puede ser un poco como jugar con cerillas al lado de una gasolinera. En fin, hoy hemos hablado de mi visión sobre la madurez y el envejecer. Y cómo, en medio de una cosa y otra, el punto que cambia uno u otro es la responsabilidad. Cuando tú introduces ahí la responsabilidad, gira todo. Si no, simplemente envejecerás. Nada más. Y es muy diferente madurar a simplemente envejecer, porque envejecer vamos a hacerlo todos igual, da lo mismo. Pero la clave entre una calidad, que es madurar, y simplemente algo que puede hacer cualquier animal, que es envejecer, cualquier planta, que es envejecer, y hacer algo más grande, está en esa parte solamente, la responsabilidad. Bien, por hoy hemos terminado. El próximo día hablaremos, creo, si no pasa nada, sobre esta energía referida a cómo tratarla, cómo trabajarla para temas de influencias negativas. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, un saludo y si te ha gustado, gracias. Hasta luego, adiós.